Bueno, buenos días, buenas tardes para esta jornada del jueves 23 de abril, que, bueno, como le habíamos mencionado y acompañando el paro que los compañeros no docentes están desarrollando en el día de hoy, esta es la modalidad que definimos para poder dar cuenta de esta clase de hoy. Vamos a estar trabajando en la tercera unidad. La tercera unidad hace referencia a la disciplina, a la irrupción del urbanismo como tal, como disciplina científica específicamente, y la actuación que a lo largo del tiempo ha tenido a través de distintas modalidades. En ese marco también vamos a estar incorporando una segunda parte de la clase referida específicamente a la producción de ciudad y los actores que la construyen con las distintas lógicas que tienen al desarrollarlo, ¿no? En este marco hay una cantidad de cuestiones que van a ser retomadas de las clases anteriores y algunas otras incorporaciones que vamos a ir haciendo en el camino, ¿no? Vamos a dejar también el PowerPoint para que lo puedan estar siguiendo como todas las clases anteriores, al margen de que acá también tienen explicada la clase en sí misma. Punto uno, el urbanismo como disciplina científica. Cuando decimos esto, eso estamos haciendo referencia al nacimiento como tal del urbanismo y la irrupción en escena y irrumpe específicamente en el marco de o como consecuencia de una serie de problemas que eran inéditos hasta el momento, pero sobre todo la escala, sobre todo la amplitud que esos problemas están teniendo, estaban demandando un abordaje claramente diferenciado. En principio nace como una crítica a la ciudad industrial, fundamentalmente ligado a las condiciones de habitabilidad que la misma estaba planteando y buscaba resolver en ella cuestiones que tuvieran que ver con un abordaje planificado de esas respuestas, digamos. Bardet, muchos años después, hace una definición de urbanismo que me parece que es muy interesante. Dice: el urbanismo es la ciencia de la organización de las ciudades, ¿no? Y un poco organizar las ciudades es lo que en su momento ya Haussmann y Cerdá estuvieron planteando, organizar dos ciudades con las problemáticas intrínsecamente manifiestas, digamos, cruentamente y con una escala muy significativa, y optando por dos estrategias claramente diferentes. En el caso de Haussmann plantea intervenir hacia adentro de la ciudad, jerarquizando, abriendo viarios, monumentalizando el tejido, controlando un poco esa mancha urbana extendida y modificándola fuertemente hacia el interior mismo de la ciudad. Y el caso de Cerdá, por otra parte, casi en un planteo opuesto, decidiendo que la mayor intervención iba a estar ubicada extramuraria, es decir, por fuera de las murallas que definían el perímetro medieval de la ciudad, ¿no? Estas dos estrategias van a estar marcando como, digamos, los carriles que con más énfasis fueron influyendo intervenciones a lo largo de todo el mundo en el periodo siguiente, ¿no? Cuando, cuando se menciona esta teoría general de la urbanización que Cerdá y Delfonso Cerdá redacta a la hora de presentar el proyecto de reforma y ensanche de Barcelona, casi que se le pone fecha de nacimiento al urbanismo en ese sentido, pero no solamente por el impacto del proyecto, por su difusión posterior, por la importancia que tuvo en términos de este aporte a la resolución de los problemas del crecimiento de la ciudad, sino que establece un método que de alguna manera incorpora el urbanismo en el ámbito de la ciencia. Era necesario plantear, crear una ciencia que permitiera hacer estas tres cosas al mismo tiempo, que es lo que resuelve la teoría general de la urbanización. En principio, generar información que tuviese que ver con la lectura de esa ciudad, de ese territorio que se estaba transformando, establecer o generar una lectura crítica de esa información para poder justamente hacer un diagnóstico real que permita reconocer problemas interrelacionados o no en ese contexto, y una tercera instancia que tenía que ver con la propuesta, es decir, a partir de eso generar propuestas de intervención planificadas sobre ese territorio.
Una cosa que pone en cuestión de acá en más, sin ningún tipo de dudas, también esta incorporación del urbanismo como disciplina científica es el hecho de entender que la ciudad es un problema público y como tal necesito abordarlo también en un sentido público. Esta consideración de la ciudad como el espacio de todo sin que esté dicho como tal, implica claramente una responsabilidad del ámbito público en términos de su resolución y de su abordaje, ¿no? Fueron muy diversas las maneras en las que el urbanismo a lo largo de su historia desarrolló para poder generar respuestas a las problemáticas que se iban presentando. Podemos reconocer en estas primeras décadas del siglo XX una serie de modelos que tenían que ver con búsquedas muy vanguardistas en algún punto y con búsquedas muy disímiles de lo que era la ciudad tradicional en otro. Recién veíamos esa primera experiencia de Cerdá, donde, bueno, no lo repetimos porque ya lo charlamos mucho en las clases anteriores, pero claramente lo que está haciendo es intervenir sobre una ciudad preexistente, intervenir sobre una ciudad heredada, y en esa ciudad, si bien extramuros, pero en esa misma ciudad, plantear la respuesta o la propuesta que consideraba adecuada para el abordaje de sus problemáticas. En estos dos casos, en el caso de la ciudad industrial de Garnier o el de la ciudad Jardín de Howard, sirvieron de apuesta o de experimentación a modelos radicalmente diferentes, es decir, eran ciudades ex novo, ciudades pensadas en primera instancia como nuevos modelos en el territorio que permitieran ya reconocer desde el vamos cómo actuar ante este escenario diferente. En el caso de la ciudad industrial, desde una lógica más bien de las vanguardias, estuvo desarrollando casi un objeto ciudad que lo imaginaba como conviviendo producción y residencia, como articulando esquemas en donde uno tenía sentido a partir de la práctica del otro o de la existencia del otro y a su vez con un fuerte recurso formal a la hora de pensar en una industria que iba a estar creciendo y haciendo como, no sé, el impulso, generando el impulso para esta suerte de progreso ilimitado que en este momento se estaba planteando. Por su parte, Howard plantea una cosa absolutamente diferente y que tiene que ver con también un nuevo modelo urbano, pero en este caso más ligado a una relación entre el espacio de la producción y el espacio residencial, muy mediada por algunas consideraciones viales muy estructuradas y muy organizadas, con la presencia del espacio verde como un signo distintivo de todo este esquema. Sobre todo el modelo Ciudad Jardín es el modelo que más se expandió a lo largo del tiempo y con diversas reinterpretaciones llega a la fecha, digamos, con lógicas también diferenciadas según los distintos contextos, pero digamos es un modelo que podemos seguir reconociendo incluso hasta bien entrado el siglo XX y con algunos herederos actuales también, ¿no? ¿Qué de todo esto estaba pasando en Argentina? Fijémonos las fechas, en principio. 1924, la ciudad del proyecto de ciudad azucarera de Previs-Gigotier, que está pensada para un enclave azucarero de Tucumán, una nueva ciudad ligada a la presencia del ingenio, pero también a la presencia de la residencia, de la escuela, algunos otros emplazamientos recreativos y demás, el centro cívico incluso como parte esencial de esta cuestión, algo que si vamos está muy ligado a esta lógica también de la ciudad industrial, pero con un planteo diferente en términos tipológicos y morfológicos, pero miremos las fechas, 1917 ciudad industrial, 1924 la ciudad azucarera, casi compartiendo un mismo escenario temporal en este contexto. Y La Plata, bueno, algo ya vimos una de las últimas clases en donde esta transformación, esta cosa tan contundente que es el trazado
de La Plata, con sus jerarquías, sus diagonales, la presencia tan equilibrada del espacio verde en relación a cada una de los manzaneros residenciales, la presencia de los espacios de equipamientos en los ejes más monumentales y demás, ha sido, digamos, uno de los elementos más significativos de este finales del 19 y principios del 20, y que de alguna manera forma parte también de todo un concierto de localidades bonaerenses que, como lo vimos en las clases anteriores, fueron de alguna manera estructurando no solamente la organización del territorio pampeano, sino también su crecimiento futuro, ¿no? Modelos que tienen que ver todos con un proceso vinculado al movimiento que generaba la ciudad industrial y la resolución, sobre todo en términos higienistas, sobre todo en términos de salubridad, pero también en términos de un aporte a la lectura morfológica y tipológica, ¿no? En relación a cómo debía estructurarse una ciudad nueva y cómo debía materializarse en el tiempo, ¿no? También a observar este enorme espíritu vinculado al progreso ilimitado, ¿no? Esta cuestión de que muchas de estas plantas urbanas, tal como lo veíamos las semanas anteriores cuando analizábamos el resto de las plantas, fueron completadas recién muchas décadas después, ¿no? ¿Qué pasa en torno a las décadas siguientes, del 30 al 50, por decirlo de alguna manera, en un arco temporal, aunque sí sabemos que esto se inicia un poquito antes y la influencia del urbanismo moderno va a estar llegando también casi a nuestros días? En este contexto es el apogeo de lo que entendemos como la modernidad en el urbanismo, la de los grandes maestros, las que estructuraron no solamente las ciudades, sobre todo vinculadas a las ciudades de posguerra, sino estructuraron fundamentalmente el discurso sobre el hacer y el pensar la ciudad, ¿no? Una ciudad funcional, racional, que tenía que ser zonificada, que tenía que ser estructurada casi a su más mínima expresión, y que de alguna manera era un objeto a moldear según la lógica dominante de la arquitectura por entonces, que era la arquitectura moderna. En ese sentido, acá hay dos personajes que de alguna manera fueron articulando el discurso en todo este tiempo, el discurso y las propuestas. Digo, uno es Gropius, no solamente, digamos, en su faceta vinculado a la generación de algunas propuestas específicas, como vamos a ver, sino en tanto mentor de esa enorme usina de producción en este sentido que fue la Bauhaus. Y en el otro sentido, Le Corbusier, que en su faceta urbanista ha generado rasgos de actuación que claramente marcaron todo el hacer de varias generaciones de arquitectos y urbanistas en este sentido. Dos imágenes como para poder ver de qué estamos hablando. Por un lado, la Siedlung de Siemens, la Siemensstadt, en Berlín, una propuesta en la que participó Gropius y que tiene más que ver con este modelo alemán, decimos, de resolución. Acá hay una preocupación muy fuerte planteada en términos de la resolución de la vivienda masiva, una cosa que en la Europa de entreguerras y de posguerra va a consolidarse fuertemente. El bloque bajo, disperso en un entorno verde, desde una lógica muy estructurada, con jerarquías viarias también marcadas, va a ser uno de los rasgos fundamentales de estos planteos. Y en el caso corbusieriano, que por ahí es el que más conocemos y el que más reproducimos, esta fuerte idea de concentrar o diversificar la relación entre una ciudad que se habita, una ciudad en la que nos recreamos, una ciudad en la que trabajamos, una ciudad que tiene representación institucional o administrativa, etcétera, es parte como de esta suerte de rompecabezas gigante que se convierte la ciudad con lógicas muy claras y definidas. Un modelo que fue complejizándose a lo largo del tiempo. Vemos arriba la ciudad contemporánea para 3 millones de habitantes del año 22, muy inicial, digamos, y una ciudad que se va complejizando también en materia de tejido y de tipologías residenciales que van desde esa
placa cruciforme, esa torre placa cruciforme, y la greca que vemos de menor densidad rodeándola, ¿no? Con este esquema de la Vilra 10 en el año 35. Si bien ambos ejemplos o ambas cuestiones tuvieron presencia en Argentina, fundamentalmente en términos del urbanismo y de la planificación urbana, la zonificación, el zoning y cada uno de los planteos de Le Corbusier son los que más asidero han tenido en nuestros contextos. Sin embargo, son muchos los ejemplos, sobre todo de conjuntos habitacionales de la década del 40 y 50, sobre todo los desarrollados durante el peronismo. Podemos ver varios modelos muy asimilables a los planteos alemanes también. Ahí, si quieren googlear, el conjunto de los Perales es uno de los más parecidos que yo encuentro a este planteo de la Siemensstadt en términos generales. ¿Qué pasa con Le Corbusier digamos, esta posibilidad de entender el laboratorio americano, ¿no? América Latina en general se convirtió en un espacio de experimentación, no solamente para Le Corbusier, sino también para muchas de los profesionales formados con él en su estudio directamente o por algún tipo de compartir algún tipo de teoría en ese marco. De hecho, los propios proyectos de Le Corbusier para la reconstrucción de posguerra, tenemos este proyecto de Saint-Dié que desarrolla en Francia y que, claramente está planteando desde la gráfica con colores diferenciados, el amarillo, el naranja y el rojo, indicando jerarquías viarias diferentes, el centro cívico como espacio peatonal y como espacio aglutinador de equipamientos significativos que va a estar anticipando una serie de discusiones que se van a dar en el SEAM posteriormente respecto del corazón de la ciudad, las placas definiendo ese tejido residencial y la diferencia con el agregado de edilicio definido de otro modo para ver otro tipo de usos en ese territorio. Digo, claramente este esquema de alguna manera está sintetizando muchas de las propuestas que Le Corbusier iba a estar desarrollando en todo el siglo. Como les decía, muchas de las personas que estuvieron vinculadas a él por alguna razón, también encontraban en América Latina un espacio de experimentación. Por ahí uno de los más significativos es el caso de Sert y de Wiener, dos colegas que anduvieron por América Latina, desde La Habana a Colombia, a otros sitios, proponiendo proyectos de intervención urbanística que, por supuesto, no siempre se concretaron, pero que marcaron o dejaron una huella significativa en el contexto de los crecimientos urbanos a los que nos estamos refiriendo. Acá, por ejemplo, vemos la propuesta para Medellín en Colombia, también con jerarquizaciones viales, también con tipologías similares o asimilables a lo que Le Corbusier estaba planteando para Saint-Dié. Y en el caso de Buenos Aires, lo que nos plantea específicamente la cuestión de Le Corbusier es su propio viaje, digamos, el viaje del 29, que está planteando una ciudad que mira el río, está planteando la necesidad de ser una ciudad de nuevo prácticamente, ¿no? Esta cuestión que Le Corbusier describía como la posibilidad de hacer y de poner en marcha muchas de las cuestiones que él venía elucubrando desde hace mucho tiempo. Ese viaje fue muy inicial, fue en el año 29, y lo que vemos abajo son imágenes de lo publicado en el año 47, que fue el Plan Director para Buenos Aires. Y esa publicación tiene que ver específicamente con un equipo que comienza a trabajar el plan para Buenos Aires en el propio estudio de Le Corbusier, pero que se convierte en el equipo estatal de definición del plan para Buenos Aires. Esto que va a pasar entre el año 45, que podemos estar extendiéndolo hasta el 60, a pesar de que en el medio tenemos el golpe del 55, es un periodo que tiene que ver con la institucionalización de todos estos planteos. Es decir, ya no es el dibujo de Le Corbusier sobre lo que quiero para la ciudad de Buenos Aires, sino que es concretamente un plan para Buenos Aires, estructurado desde las oficinas del gobierno de la ciudad, y con un nombre que es el EBBA,
que queda mi cara arriba de donde está el cosito, pero lo van a poder ver en el PowerPoint. El EPBA significa EPBA, Estudio Plan para Buenos Aires, y fue coordinado por Ferrari Ardoy, Kurchan, Vivanco, Rocas, digamos, los arquitectos que formaban parte del grupo austral fundamentalmente, ¿no? Estos arquitectos de la vanguardia moderna argentina que diseñaban desde la silla BKF a un plan para la ciudad, ¿no? Si vemos muchos de estos esquemas, la aeroisla, la jerarquización viaria, la vinculación con el territorio, el frente costero, el desarrollo del sur, etcétera, etcétera, son retomados en el plan director para la ciudad de Buenos Aires que después, Odilia Suárez y una cantidad de gente más desarrolló también en el seno del gobierno de la ciudad de Buenos Aires posteriormente y hasta la década del 60. Es decir, se produce un proceso donde esta intervención ya no era una intervención en términos de proyecto global, sino que se empezaron a generar planes directores, normativas, ordenanzas que le dieron forma a toda esta cuestión. ¿Qué era lo que seguía prevaleciendo? La idea de entender a la ciudad como un objeto moldeable desde el punto de vista físico, un objeto en el que desde el urbanismo se podía estar regulando, controlando, adecuando desde estrategias de crecimiento a densidades edilicias, a formalidades o usos de ocupación, a propuestas futuras de crecimiento. Fundamentalmente un proyecto técnico que en determinado momento encontró espacios, a partir de decisiones políticas, por supuesto, espacios institucionalizados para poder ser desarrollados. Les traigo acá a colación una cosa que parece como, estamos hablando en términos genéricos y acá aparece un proyecto en particular. Y les cuento por qué. Va a tener que ver con el trabajito práctico que se va a hacer sobre esta clase en particular. El otro día, en la noche, una de sus compañeras nos trajo a colación este proyecto, que es el de Federación en Entre Ríos, y me pareció que estaba bueno incorporarlo para poder entender cómo actúa o cómo se actúa desde el urbanismo de distintas lógicas a lo largo del tiempo. El proyecto surge en el 46, no el de traslado, sino el proyecto que le da sentido a todo esto, que es la represa de Salto Grande, en el río Uruguay, en Entre Ríos, y ahí se conforma la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Por supuesto, generar un embalse, una represa, es una instancia de una profunda decisión en términos de planificación regional, digamos. Estamos hablando de un contexto de mucha complejidad en términos de territorio y de decisiones y demás, y por supuesto muchísima inversión. En el 46 se produce entonces ese primer planteo, esa primera intención de abordaje del proyecto. Con el golpe del 55 eso queda un poco paralizado en torno a todo esto, pero en el 73, otra vez en democracia, se vuelve a hacer un acuerdo, se realiza un acuerdo entre Argentina y Uruguay, donde se plantea, porque de hecho se trataba de una obra que involucra a ambos países, se plantea la necesidad de una nueva ciudad. ¿Por qué se plantea la necesidad de una nueva ciudad? Porque la construcción de la represa iba a estar inundando en ese momento actual, ciudad de Federación en la provincia de Entre Ríos. Para esto, en el año 74 se lleva adelante un plebiscito, es decir, una votación por parte de los vecinos de la ciudad de dónde iba a estar la nueva localización, y se resolvió que sea muy, muy próxima a la existente por entonces. Y en el año 75 se avanza, digamos, en los trabajos del armado del proyecto de la nueva ciudad. Ese trabajo se lleva adelante entre el IAPB, que es el Instituto de Vivienda de la provincia de Entre Ríos, y esa Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que había estado creada ya lejos en el tiempo, ¿no? El objetivo era planificar y coordinar la construcción de la nueva federación, ese nuevo proyecto que se iba a desarrollar. El proyecto se termina en diciembre del 75 y bueno, como todas estas cosas que suceden, en el marzo del 76 está el golpe de la
la última dictadura cívico-militar, con lo cual se deja sin efecto ese proyecto anterior, alegando que no había demasiada cosa construida, diseñada, cosa que no era así, pero sobre todo lo que estaban molestando es que había habido como algún intento de que sea un modelo de ciudad un poquito más abierta y participativa en ese contexto. En el 76, entonces, en el periodo así récord de 5 meses, se lleva adelante un nuevo proyecto a cargo de Pacinato, Soler y Arengui Asociados, y que es el que efectivamente se construye, ya que en el año 77 se produce efectivamente el traslado. Ya vamos a ver en qué condiciones hacia el final de la clase. ¿Qué pasa en el mundo por entonces? Decíamos que fundamentalmente estábamos viviendo una etapa donde estaba dominado el panorama del urbanismo o de la intervención urbana por arquitectos o por una mirada fuertemente, digamos, técnica, física de la ciudad, ¿no? Hacia los años 60 empieza a aparecer una cuestión que es la irrupción de las ciencias sociales mirando las ciudades y sus transformaciones y sus problemáticas, y la necesidad de que, de alguna manera, meter la cuchara en torno a todo esto. Acá separé dos autores que surgieron más o menos en esos momentos, con dos libros que fueron muy rutilantes. Los dos fueron recientemente reeditados, lo cual habla en las claras de su vigencia, digamos. Uno es el de Jane Jacobs, que es Muerte y Vida en las Grandes Ciudades, que es del año 67. Ella es periodista norteamericana y entabló una batalla sin cuartel contra el desarrollo inmobiliario a ultranza de los Estados Unidos y sobre todo el desarrollo de las autopistas para esto, ¿no? Entonces, reivindica esta necesidad de mirar las calles, de volver a las calles y al uso que la gente hace de las mismas. Necesitamos de alguna manera recuperar esa relación, dice ella, que no la da el auto, sino que lo da la gente y caminando, ¿no? Esto fue revolucionario para entonces. Primero, nadie hablaba por fuera de los ámbitos disciplinares y nadie se atrevía a plantear cuestiones que tuvieran que ver con esos carriles oficiales, ¿no? de la ciudad construida y desarrollada a partir de este tipo de elementos. Una cosa parecida, pero con otra línea de pensamiento, plantea Henri Lefebvre en Francia en el año 68. El derecho a la ciudad es el texto que probablemente también lo conozcan porque también es otro de los autores reeditados, resignificados y revalorizados en los últimos tiempos. Él no solamente produce un texto, sino que produce casi un manifiesto respecto del derecho a la ciudad y todo lo que eso implica. Él es parte activa de la revuelta de mayo del 68 en París. De hecho, era docente de la universidad en ese momento y fue uno de esos docentes muy, muy próximos a las discusiones que estudiantes estaban teniendo para entonces, reclamando no solamente una mayor participación vinculada a sus carreras específicamente, sino que estaban evidenciando la necesidad de involucrarse en la realidad por parte de las distintas disciplinas, fundamentalmente las ciencias sociales. Todo eso impacta fuertemente en, digamos, el modo de intervenir en las ciudades porque aparecen una cantidad enorme de nuevas miradas respecto de esto, desde la geografía, desde las ciencias, desde la sociología, luego la sociología urbana definida como tal, posteriormente la antropología, digo, una serie de cuestiones que hacen referencia a esto. Y también desde la economía. La economía empieza a apuntalar miradas muy, muy específicas en este sentido, que van probablemente a ser la línea que va a ser eclosión más fuerte, digamos, en el periodo siguiente, que va desde los 80 hasta el inicio del siglo XXI, en donde a partir de planteos tales como el de los planes estratégicos, el plan estratégico como un insumo específicamente económico, un instrumento muy, muy ligado a la planificación empresarial y que es aplicada en las ciudades definiendo pautas y modos de intervención a partir de ejes un poquito más generales y que incorporan estrategias de desarrollo y no solamente modificaciones físico-espaciales de la ciudad, ¿no?
Perdón. En ese contexto otra vez aparece Barcelona, esto ya lo comentamos cuando estuvimos hablando de las distintas transformaciones del trazado, pero cuando les decíamos esto de que se convierte en un referente a partir de un evento que fue el de las Olimpiadas en el 92, estamos diciendo específicamente esto, una ciudad que se transforma con lo que ya mencionamos, la recuperación del frente costero, las nuevas centralidades, la generación de determinados enclaves que a su vez, pasadas las Olimpiadas, fueron absorbiendo para resolver problemas de la ciudad, como por ejemplo la Villa Olímpica y las viviendas, la utilización de grandes arquitectos internacionales para promover esta interacción, etcétera, etcétera. El punto acá, particularmente por el cual Barcelona se convierte en modelo y no es solo una operación más de transformación urbana, es que Barcelona exporta este modo. O sea, no solamente lo define, sino que lo exporta a distintos lugares del globo que empezaron a entender que este era el camino para intervenir en la ciudad de fines del siglo XX. Ahí si se fijan en el texto dice Modelo Barcelona, Maragall Bohigas 1922. Y hasta acá, o sea, hasta en eso el punto se va como complejizando, ¿no? No estoy hablando de dos arquitectos, uno se llama Maragall y el otro Bohigas. El arquitecto es Bohigas y él fue quien llevó adelante toda la coordinación del plan urbanístico, que fue exitosísimo y todo lo que estamos viendo. Ahora, ¿quién era Maragall? Maragall era el alcalde de Barcelona. Entonces, en ningún contexto que ustedes estén viendo de lecturas así vinculadas a este momento, van a estar encontrando el nombre de uno sin que esté atado al nombre del otro. Y eso es uno de los elementos importantes para poder entender por qué esto se articula en términos de modelo, porque tiene una pata técnica y una pata política que van juntos caminando para transformar la ciudad en ese esquema, ¿no? Y bueno, y mucho de esto tuvo llegada fuerte a otros contextos, es heredero de esto, así como también fue heredero de la recuperación de los waterfront londinenses. Barcelona también lo es Puerto Madero, digamos, al menos con todas sus dimensiones iniciales. Esto significa que esta intervención fragmentaria, si se quiere parcial, del master plan de Puerto Madero, esta cosa más acabadita, un fragmento donde se interviene, hace que se pierda de vista la cuestión general. No hace que se pierda de vista. De hecho, también por entonces Buenos Aires lleva adelante la elaboración del plan urbano ambiental, pero siempre con mucha más complejidad, siempre con mucho más recorrido en el tiempo. El proyecto urbano, tal como se inicia, tal como lo mencionan Una Portas en sus textos, implica un tiempo diferenciado. ¿Por qué? Porque la transformación es más rápida, porque no es un plan que se va extendiendo en el tiempo, que implica un diagnóstico, que implica una propuesta y una serie de estrategias para concretar esas propuestas que pueden ser de media y larga duración. El proyecto urbano en general es de corta duración, son tramos, relativamente cortos de tiempo que visibilizan rápidamente un proceso de transformación que podemos encontrar o reconocer en el caso de Puerto Madero como extendida hasta ahora, pero que rápidamente el modelo de Puerto Madero se materializó en un territorio, eso fue innegable e indudable, y estaba marcando también un nuevo modo de intervención en la ciudad, con una fuerte presencia de la lógica de mercado, de la lógica económica, pero también con mucho acervo disciplinar histórico metido en el medio para su materialización, ¿no? ¿Qué pasa posteriormente? ¿Qué pasa en este siglo XXI donde siempre hablamos de la exacerbación de la ciudad global en este contexto? Otra vez los inventos, ¿no? Que también es un poquito invento. Los eventos internacionales. Los eventos internacionales, y acá le traje a cuento uno que estuvimos viendo y mucho hace unos añitos atrás cuando fue el Mundial de Fútbol en el año 2022. Cuando veíamos lo de Barcelona decíamos la ciudad buscaba transformarse o reinventarse a sí misma a partir de un evento como fue el de las Olimpiadas. Acá la ciudad busca aparecer, busca visibilizarse, busca crearse a partir del evento. Miren lo que era Qatar, este pedacito de Qatar en el 2008, que es la imagen que aparece acá. Nada, el desierto mismo.
esta misma imagen, mismo sector en el 2018. No solamente consolido ese territorio, sino que armo la zona costera, lo hago objeto de diseño, desarrollo trazado, desarrollo infraestructura de servicios, desarrollo tejido, una ciudad que se construye a sí misma a partir de un elemento movilizador que es el mundial claramente, pero que tiene una estrategia geopolítica, geoterritorial mucho más significativa, que es la posibilidad de generar un enclave en este sector del globo, con todo lo que eso implica en términos de posicionamiento económico. Digamos, ya no se trata de dónde se juega el mundial, se trata de qué fuerzas o qué poderes están discutiendo esta cuestión a punto tal de generar un territorio donde no lo hay, digamos. Esa es la exacerbación de la cosa de la cual venimos hablando desde el inicio de la asignatura, ¿no? Esta lógica de la fragmentación o de la planificación fragmentaria que veíamos también en lo de Puerto Madero se va exacerbando también con el paso del tiempo. Este es un ejemplo que vimos el otro día que nos explicó muy bien Santiago. Yo simplemente acá lo que hago es aportar dos imágenes para que veamos también la contundencia y la rapidez del proceso en las intervenciones fragmentarias. Porque no seremos Qatar, pero miren lo que es esta imagen satelital de Nordelta en el 2003 y lo que es esta imagen en el 2014. Digamos, hay 11 años y una absoluta consolidación de los tejidos, de los trazados preexistentes, de los primeros trazados, pero a su vez un crecimiento con nuevos trazados, cada uno de los cuales es un enclave en relación al siguiente, es decir, se produce como una especie de alfombra de tejidos distintos que se consolida fuertemente en un proceso temporal muy, muy acotado. Y bueno, y por supuesto es una intervención fragmentaria también porque no solamente, digamos, es ajena a lo que pasa del otro lado que termina su trazado, sino que también es ajena al territorio en el que se implanta, como ya lo mencionamos, o en la relación con otras localidades próximas en ese sentido. Los puntos de vinculación son los grandes viarios y no otra cosa en ese sentido, ¿no? La intervención contemporánea también implica la necesidad de construir sentido y construir significado, esta cosa de una especie de marca urbana. El branding como identificación va a ser parte de toda esta cuestión. De hecho, el branding es uno de los conceptos que trabaja Francesc Muñoz para todo esto. De Francesc Muñoz también sacamos esto de Berlín. Acá la imagen que tienen también de principios del siglo, de principios del siglo XX una, de principios del siglo XXI la otra, está mostrando una ciudad mucho más monumentalizada, mucho más jerarquizada en su tejido, mucho más definida en sus transformaciones y más rápidamente ocupada, ¿no? Y que tiene que ver con un logo según Francesc Muñoz, en donde encuentra a Berlín no solamente en la necesidad de renovarse, sino también en la necesidad de posicionarse en el contexto europeo. Una ciudad como Berlín, que en el medio vivió el Holocausto, que fue partícipe o hacedora del Holocausto, también necesitaba revisar su imagen ante el mundo y la ciudad Logo busca eso, ¿no? Es decir, yo soy una ciudad, está queriendo decir, yo soy una ciudad abierta, una ciudad democrática, una ciudad donde lo público fluye. No es casual la transparencia en el uso de las imágenes y las arquitecturas, en el sentido de decir eso, soy visible en este marco. Es muy, muy interesante el análisis que hace Muñoz en relación a esto, así que el que quiera explayarse tanto con lo de Barcelona como con lo de Berlín, encantada de pasarles esa información cuando me pidan. Algunas otras cuestiones y que tienen que ver con esto de la ciudad postindustrial de la cual hablamos siempre, ¿no? Pero este contexto contemporáneo hace que algunas ciudades pasen a desarrollar esquemas que se convirtieron en significativos. Este es el caso de Bilbao y el Guggenheim. ¿Por qué Bilbao y el Guggenheim? Porque claramente fue el disparador del proceso de reconversión industrial de la ciudad, una ciudad de base siderúrgica históricamente, que empezó a alojar una cantidad de empresas vinculadas a logística, servicios, a turismo, incluso ofertas en ese sentido,
¿A partir de qué? A partir de esta reconversión que se produce hacia adentro de sí mismo y que tiene su eje en toda esa ría que estamos viendo ahí. Convocar un arquitecto emblemático del mundillo contemporáneo, generar que un Guggenheim se desarrolle por primera vez en el contexto europeo y que elija a Bilbao para hacerlo, fueron dos elementos significativos que reconvirtieron esta ciudad a punto tal de que creo que quintuplicó o sextuplicó, no recuerdo bien la cantidad de visitantes en el primer año y ahora esas cifras ya son siderales, es decir, la gente se traslada a Bilbao para ver el Guggenheim y en ese contexto las empresas encontraron en Bilbao un espacio de consolidación y de establecimiento a partir de esto, ¿no? Entonces no es solo la arquitectura, no es solo una arquitectura fotografiable, es una estrategia de reconversión urbana que multiplicó su accionar a lo largo de toda la ciudad a punto tal de reposicionarla no solamente en el cambio respecto de la actividad predominante, sino también en el efecto que la misma tuvo en términos de toda una reconversión ambiental y espacial, ¿no? Significativa. Reconversiones parecidas pasan también en las centralidades históricas. Esta es una ciudad en el País Vasco, se llama Vitoria-Gasteiz, una ciudad intermedia, podríamos decirle, más bien pequeña, que encontró en la recuperación del patrimonio de las áreas centrales sobre todo una especie de marca ciudad. Vitoria se consolida como una ciudad amable, sustentable fuertemente, de baja densidad, no busca el turismo masivo, busca un desarrollo más amigable con la lógica local y a partir de eso se diferencia. A partir de eso maneja el desarrollo o encuentra en el desarrollo de su propia cultura un modo de reposicionarse. En ese contexto, lo había puesto para sacar una y al final quedaron las dos, perdón. En ese contexto, si bien reproduce fuertemente lógicas locales, eso no queda excluida de encontrar franquicias en un determinado bar junto con el bar histórico manejado por la misma familia desde hace 40 años, ¿no? Ese tipo de cuestiones se verifican también en el escenario latinoamericano, a veces con mayor crudeza cuando la normativa no intenta proteger en este sentido. Esto es Cartagena de Indias, donde se produce una recuperación absolutamente cuidada del patrimonio arquitectónico, pero que a su vez generó un proceso de exclusión y de gentrificación muy, muy sostenido. ¿Por qué? Porque el patrimonio, el área central se vuelve un área absolutamente imposible de ser accesible para la población que históricamente la habitó, digamos, ¿no? Entonces, pagar vivir en una casita con ese balconcito tan amoroso de madera, mirando en la plaza una escultura de Botero, tiene un costo que claramente el habitante local ya no puede pagar. Entonces hay un usuario que empieza a tener mayor importancia, que es ese visitante turístico, mayor importancia, digo, que ese usuario histórico, que es el habitante, ¿no? Entonces, esto que se conoce como procesos de gentrificación y algunos llaman de turistización, va a ser también una moneda corriente en la contemporaneidad respecto de la renovación de las centralidades históricas, ¿no? Otro esquema, y que también tiene que ver con una lógica de fragmentación por más que incorpore o involucre a todo el territorio, que es trabajar a partir de grandes infraestructuras o grandes problemas como por ejemplo la movilidad. En este caso, los buses de tránsito rápido que se inician específicamente en Curitiba y que después se diseminan en toda América Latina, es uno de esos ejemplos. En este caso es el Transmilenio en Bogotá, que está, bueno, utilizando esto de los carriles rápidos exclusivos para ómnibus, para colectivos, con algunos enclaves que son los puntos de intercambio
multinodal, digamos, de distintos tipos de movilidad, de distintos tipos de transporte, bueno, va a ser característico de esta época también. Y también característico porque es una modalidad que también fue fomentada por distintos organismos de financiamiento internacional. Bueno, de hecho, Buenos Aires y el conurbano ya tienen su propio Metrobús en este contexto, que no fue un invento porteño, sino que es parte de un esquema regional de financiamiento y desarrollo, ¿no? Una cosa parecida se hizo en La Paz, en el Alto. La Paz es la ciudad capital de Bolivia y el Alto, su área conurbanada, y que a diferencia de otras áreas conurbanadas, lo que genera una especie de olla, ¿no? Donde La Paz está abajo y el Alto es todo lo que lo rodea en la ladera, tal como vemos en la imagen anterior. Entonces ahí no pasaba por poner un bus de tránsito rápido, sino que acá lo que se plantea es todo un extenso sistema de teleféricos que intentan salvar esas diferencias topográficas que volvían a los transportes de población masiva prácticamente imposibles en este sentido, con largos tiempos de duración y que, bueno, que de alguna manera se intentan resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Que las modalidades de intervención del urbanismo en este siglo XXI intentan de alguna manera o perdieron de vista esa noción de globalidad o de abordar la totalidad de los aspectos, sino que son una especie de layers, capas superpuestas en donde se trabaja determinada cuestión, se articula con otra, se vincula a la de más allá, pero sin pretensión de integralidad, digamos, dada justamente la complejidad que implica el abordaje de la cuestión y la gran cantidad de miradas en este sentido. Así también aparecen algunas otras cuestiones que no quería dejar de mencionar, que tal vez son más chiquititas o menos evidentes, pero que viene a cuento mencionarlo. Uno es algo que sobre todo durante la pandemia lo vimos mucho en reels y en pequeños relatos y en algunas cuestiones que tenía que ver con esto de la ciudad de los 15 minutos, y es esta teoría que algunos otros autores, pero sobre todo Carlos Moreno, desarrolló y que tiene que ver con poder reconstruir esas relaciones más próximas, esas relaciones que tienen que ver con resolver problemas de la cotidianeidad, donde trabajo, donde vivo, donde me recreo, donde estudio y demás, y que si eso lo podemos resolver en un área de 15 minutos, recuperando formas de movilidad más sustentables, la bicicleta, el caminar y demás, eso reditúa en términos de una vida no solamente más adecuada para las personas, sino sobre todo para el planeta también. Esta ciudad de los 15 minutos es uno de esos planteos donde miramos la cosa más particularizadamente, ¿no? Por supuesto, un esquema difícil de abordar en contextos de áreas metropolitanas tan extensas como la que habitamos nosotros, ¿no? El otro aspecto que también tuvo mucho desarrollo en las últimas décadas es el Smart City. Smart City es un concepto que surge a través de IBM, o sea que viene como con una lógica muy extendida también en el tiempo y con un perfil claro, que es tratar de monitorear, tratar de facilitar, tratar de generar redes vinculados a cada uno de los elementos que hacen a nuestra vida diaria aplicado a las ciudades. La seguridad, el transporte, la iluminación, el monitoreo de servicios sanitarios o el monitoreo de la recolección de basura, es decir, tratar de automatizar y como tal ir a entender que tener el mayor control sobre todas estas redes implica en términos generales una mejor calidad de vida para sus habitantes y sobre todo una menor pérdida de recursos para la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Otro de los planteos que aparecen. Y también quería agregar estos dos. Uno es La ciudad de los niños, de Francesco Tonucci. Francesco Tonucci es pedagogo italiano y hace mucho tiempo, también viene como desde los 90, planteando cuestiones vinculadas a la idea de que si una ciudad es segura, inclusiva, agradable, apropiable para los niños, lo es para todas las personas, ¿no? Entonces, esta incorporación de la mirada infantil en el diseño y en la intervención de las ciudades fue también, o es en todo caso, un aporte
que bien vale a la hora de entender esto de algunas miradas que pueden parecer desde las minorías, pero que contribuyen a la cualificación de esas respuestas que generamos desde el urbanismo, ¿no? Lo mismo con todo lo que tiene que ver con ciudades sostenibles, con ciudades para el cuidado, con ciudades planteadas desde los feminismos y las diversidades. Digo, una cantidad de cuestiones que eso ponen sobre la mesa aspectos que claramente no se habían planteado los maestros de la modernidad, que claramente fueron esbozados también en la época de los 60, pero que no alcanzaron a manifestarse en políticas activas de intervención en la ciudad y que por el contrario ahora sí empiezan a materializarse. Digo, eso también vale la pena decir respecto de qué transformaciones contemporáneas se generan en ese sentido, ¿no? ¿Y qué es la ciudad? ¿O dónde está el plano urbano después de todo esto? Y ahí el dibujito dice, y tal vez está debajo de todos estos parches, ¿no? Porque parecen como parches. Alguien trabaja desde este lugar, alguien lo aporta desde este otro, alguien lo mira desde más allá. Entonces, ¿de dónde estamos planteando la respuesta a la pregunta que hace el urbanismo respecto de la intervención en la ciudad contemporánea? Y entonces, ahí hubo un momento también, sobre todo en Argentina, a partir del 2003-2004, donde se recupera un poquito el rol del Estado en ese sentido, cosa que claramente estamos perdiendo en la actualidad, pero que traigo a colación porque de alguna manera puede ser una respuesta en este marco. No con una pretensión de integralidad y de abordaje de la totalidad de miradas que estuvimos viendo, que son múltiples, diversas, y que en la mayoría de los casos también pueden llegar a ser en algún punto conflictivos y en otros casos complementarias. Digo que lo que traigo a colación es que si la ciudad es eso que dice Naciones Unidas, es inclusión, es derechos, es participación, es bienestar y es para todas las personas, necesitamos estar pensando cuestiones que vayan más allá del proyecto puntual técnicamente definido, ¿no? Entender que la planificación es una política de Estado, que es un proceso político, técnico y administrativo, probablemente sea como el eje de toda esta cuestión y me parece que nunca estuvo más claro que ahora. Esa necesidad de que esa función pública, que es la ciudad, que lo habíamos visto allá en las primeras imágenes, es una acción indelegable del Estado en tanto garante de los derechos de todos en general y tratando de resguardar el interés de esa comunidad por sobre el interés de los particulares, ¿no? Es parte de esta cuestión por la cual trabajamos y nos formamos en urbanismo también en este sentido. Corto acá, como para que no sea tan largo el videito, y en la continuidad seguimos con la segunda y última parte que tiene que ver justamente con esto. ¿Cuáles son los actores que construyen ciudad y desde qué lógica lo están haciendo?